Partido Popular saborea una mayoría absoluta en Andalucía impensable hace menos de 3 meses cuando sufrió la peor crisis interna de su historia, mientras que en el Partido Socialista afloran las excusas, la autocrítica brilla por su ausencia, aunque eso sí, en privado reconocen que eso de agitar el miedo a Vox y a la extrema derecha ya no da votos. Lo que sí que reconoce ahora el gobierno en público, ahora que han pasado las elecciones en Andalucía, es que la inflación ha llegado para quedarse más tiempo de lo esperado, que los precios de casi todo van a seguir subiendo durante meses. También hablamos de tendencias en el mercado inmobiliario con las hipotecas que se van a encarecer. Y por último, sección de tecnología, vemos formas de infectarse con virus informáticos. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre de este martes 21 de junio en el que comienza el verano y sigue también la resaca electoral de las elecciones de Andalucía. Queremos analizar cómo está ahora mismo la situación en diversos partidos y queremos hacerlo con nuestros compañeros de la sección de Nacional que mejor se conocen este asunto. Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Y Jesús Ortega, ¿qué tal, Jesús? Hola, Alberto, ¿qué tal? A ver, Javier, voy a empezar contigo porque el Partido Socialista ha sido uno de los grandes derrotados de estas elecciones de Andalucía. Peor resultado de su historia y frente a eso, en público, autocrítica la justa, pero en privado, y esto es lo que estás publicando hoy, Javier, sí que reconocen que igual eso de agitar el fantasma de la ultraderecha, ir en contra de Vox, etcétera, como se ha hecho mucho en campaña, pues no funciona tan bien y no da rédito político. Sí, así es. En estos momentos el Partido Socialista ya se puede decir que da por amortizada esa estrategia de que viene Vox, de alentar el miedo a la entrada en el gobierno del partido de Santiago Abascal, porque han constatado que no da resultado, ¿no? Precisamente el PSOE, que en estos momentos hace una nula autocrítica de lo sucedido en Andalucía, básicamente se excusa en que Juan Espadas, el candidato que han presentado, pues ha tenido poco tiempo para dar a conocer su proyecto, para asentarlo y para trasladarlo a una comunidad que dicen es muy grande y que tiene muchas almas, ¿no? Muchas personalidades diferentes y que por tanto no han tenido tiempo. Esa es una de las excusas. La otra que utilizan es básicamente que el espacio a la izquierda de ellos, lo que viene siendo por Andalucía y la coalición de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, pues precisamente por haber concurrido por separado y divididas, eso ha lastrado las opciones de conseguir más representación, más escaños, y que esos escaños, según analizan, han ido al PP, ¿no? Ellos no creen que haya habido trasvase de votos del PSOE al Partido Popular, es algo que no lo consideran así. Ellos consideran que el gran problema que han tenido es que no han sido capaces de movilizar a su electorado. No conciben, por tanto, que votantes socialistas hayan ido al PP. Algo que algunas casas de encuestas, encuestas de sondeos, ya están empezando a comentar, ¿no? Que ha habido un trasvase de en torno a 100.000 o 200.000 votos del PSOE al Partido Popular. Entonces, es cierto que han constatado que esa estrategia ya no funciona, pero incurren en varias contradicciones, ¿no? Una de ellas es que ellos, dicen que los andaluces lo único que han hecho ha sido elegir al presidente de la Junta de Andalucía y que, por tanto, saben dividir muy bien y separar muy bien esa elección de la del Gobierno central. Por un lado dicen eso, pero por otro lado teníamos el domingo a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, diciendo que Juanma Moreno ha ganado porque los andaluces, porque Juanma Moreno ha aprovechado los fondos del Gobierno de España. Entonces entran en contradicciones, están perdidos. Pero, vamos a ver, primero lo del trasvase de votos, o sea, esto no es tan fácil como sacar la calculadora, pero es verdad que cuando uno ve los resultados y ve que el Partido Socialista ha perdido votantes, pero que también lo ha perdido toda la izquierda y que Ciudadanos ha desaparecido, en algún sitio estarán, además de los que hayan podido quedarse en la playa, como se decía, o en casa y no hayan querido ir a votar, con lo cual parece lógico y evidente que trasvase de votos al PP ha habido. Y además estamos hablando de un territorio que es el feudo tradicional del Partido Socialista, sí, caladero de votos, no solamente de cara a la Junta de Andalucía, sino también para unas elecciones generales, y de ahí ese problema para el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Entonces, frente a eso, lo que te pregunto, ¿es normal ver esos mensajes con esa falta de autocrítica y poniendo excusas unos otros? Mencionabas a Adriana Lastra, en fin,
falta autocrítica realmente en el Partido Socialista. Falta autocrítica. En fin, en el entorno del Partido Socialista lo que se tiene claro es que, aunque el mensaje que se está vendiendo a los medios de comunicación es de tranquilidad, eso forma parte de una estrategia de cortafuegos para impedir que el incendio que se ha empezado a originar en Andalucía y que, ojo, amenaza con calcinar al gobierno de coalición, literalmente, se extienda y llegue hasta la Moncloa, ¿no? Han establecido un cortafuegos mediático, que es decir que esto no afecta para nada a Pedro Sánchez, y por tanto ese es el mensaje que lanzan, pero dentro del Partido Socialista y dentro de ese comité ha habido caras serias, ha habido caras de preocupación, en principio fundamental la del propio presidente, que no ha sacado ni una mueca de sonrisa. Entonces, bueno, dentro sí que hay preocupación y debe haberla, porque, en fin, es que han sufrido un batacazo histórico, hasta han perdido Sevilla, lo comentábamos ayer, un batacazo de dimensiones épicas. Ese argumento a nivel interno de que esto no afecta a Pedro Sánchez, Jesús Ortega, en el Partido Popular evidentemente lo ven de otra manera totalmente diferente. Ahora mismo, con esa victoria, mayoría absoluta, la verdad que el PP está en un momento muy dulce, solamente apenas 2 meses y pico después de que haya llegado al poder Alberto Núñez Feijóo. Ahora mismo todos son, en fin, buenas palabras, sonrisas y ánimos dentro de la formación del PP. Pues sí, es que es lo que destacan desde Génova, ¿no? Que en apenas 80 días, o sea, hace 80 días el problema lo tenía el Partido Popular, ya el problema gordo lo tiene el Partido Socialista. Hace 80 días el Partido Popular estaba totalmente roto, tenía que afrontar la peor crisis de su historia. No se habían convocado congresos regionales pendientes desde hace meses y bueno, pues en estos 80 días Alberto Núñez Feijóo ha convocado ya 4 congresos regionales, ha conseguido unir al partido en torno al proyecto que lidera y encima ha conseguido la primera mayoría absoluta para el Partido Popular desde 2020, que consiguió él en Galicia. Y también nos recuerdan que la anterior a esa de 2020 fue en 2016 y también en Galicia por parte de Alberto Núñez Feijóo. La del pasado domingo fue la primera mayoría absoluta en el PP que no gana Alberto Núñez Feijóo como candidato en esas elecciones, ¿no? Es verdad que la gana como presidente nacional del Partido Popular y evidentemente el escenario es totalmente diferente al que había hace apenas 80 días. Feijóo es verdad que ni el domingo ni el lunes digamos, ha comparecido públicamente para, digamos, anotarse ese tanto, ha cedido todo el protagonismo tanto a Juanma Moreno como a Elías Bendodo, su número 2 en la Junta de Andalucía, y también número 3 en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular, que compareció el lunes en Génova, pero mañana sí que es verdad que la Junta Directiva Nacional del Partido pues va a recordar un poco estos 80 días de gestión y sí que va a decir que el Partido Popular pues ahora mismo es la alternativa clara al gobierno de Pedro Sánchez y que, bueno, y que además sí que quiere destacar que con un proyecto totalmente transversal y centrado. Sí que va a destacar Feijóo este martes que el PP ha crecido pese al crecimiento de Vox, tanto en Castilla y León como sobre todo en Andalucía. Hay que recordar que Vox ha crecido de 12 a 14 escaños y que el Partido Popular, pese bueno, a esa negativa por parte del PSOE, a ese trasvase de votos, pues resulta evidente, ¿no? Además, todas las encuestas demoscópicas lo dicen, ¿no? Que en torno a 100.000 o 200.000 votantes del PSOE han pasado al PP y que ese proyecto moderado y centrado es el que da votos y el que también va a usar Feijóo para tratar de llegar a la Moncloa. Hoy estábamos hablando de Vox, de agitar ese fantasma de Vox en el Partido Socialista, como estábamos comentando con Javier. La verdad que aquí también, con esta mayoría absoluta, lo que se ha ahorrado el Partido Popular es ese marrón de tener que ver qué hace con Vox, de si lo mete o no dentro del gobierno, Vox achuchando desde fuera, convertirlo en irrelevante, que era una de las misiones que le había encomendado Feijóo a Juanma Moreno, como tú bien contabas este domingo. Ahí se ha ahorrado un quebradero de cabeza tremendo el Partido Popular. Totalmente, era el objetivo prioritario, ¿no? Que Vox no fuera trascendente para la formación de gobierno. Ahora Juanma Moreno tiene vía libre para gobernar en solitario. Es verdad además que ese marrón del que tú hablabas de pactar con Vox fue en Castilla y León y fue en ese momento de trasvase de poder en el Partido Popular. Hay que recordar que Mañueco cierra ese acuerdo con Vox con una dirección provisional en esa etapa en la que Casado estaba de salida y todavía Alberto Núñez Feijóo no había sido proclamado presidente del Partido Popular en el Congreso de Sevilla. Por tanto, ese marrón tampoco es imputable a Alberto Núñez Feijóo, que inicia este mandato con una mayoría absoluta de Juanma Moreno. No tiene que depender de Vox y un poco va a reivindicar ese mensaje de centro, ¿no? Ese crecimiento por el centro del Partido Popular, que es un poco lo que él
quiere exportar de Galicia, también nos lo destacan desde su entorno, ¿no? Él en Galicia siempre ha gobernado en solitario, además ha arrinconado a Vox. Vox no tiene relevancia en Galicia, el objetivo suyo, claro, es que Vox no tenga esa relevancia a nivel nacional. De momento, en el primer desafío electoral, es verdad que Vox ha crecido, pero ha crecido, digamos, para nada, que era el objetivo que tenían tanto Juanma Moreno como Alberto Núñez Feijóo. Pues cómo cambian las cosas en 80 días, como nos cuenta Jesús Ortega. Jesús, en 80 días algunos dan la vuelta al mundo y otros le dan por lo menos la vuelta a la tortilla de una forma tremenda. La verdad que el cambio es, en fin, si nos lo dicen hace 80 días, con todo lo que hemos contado aquí en este programa, no nos lo habríamos creído. Total, el cambio de escenario, además, después de las elecciones en Castilla y León y después de las elecciones en Andalucía, es totalmente diferente. Jesús Ortega, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Javier Portillo, como siempre, muchísimas gracias. Seguiremos analizando todos esos nubarrones que hay ahora mismo ahí en Ferraz y viendo cómo afecta estas elecciones, claramente en clave nacional. Lo seguiremos analizando contigo. Gracias. Mortal y Rosa, muchas gracias. Hemos estado hablando de los malos resultados del Partido Socialista, de ese peor resultado histórico que ha obtenido la formación en Andalucía en estas elecciones y eso que desde el Gobierno pues se ha tratado de suavizar a lo largo de la campaña o de las últimas semanas algunos asuntos muy peliagudos, sobre todo en lo referente a la economía. Queremos hablar de esto con nuestra compañera Beatriz Triguero. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Muy bien. Bueno, vemos aquí por lo pronto un cambio de discurso en el Gobierno con respecto a la inflación, que es sin duda uno de los asuntos más complejos que tenemos encima de la mesa a nivel económico, porque vemos cómo los precios no paran de subir y ahora que ya han pasado las elecciones andaluzas, ahora sí, desde el Gobierno ya se admite sin matices que esta inflación ha venido para quedarse, al menos durante bastante tiempo. Exactamente. Llama mucho la atención que justamente este lunes, tras el batacazo del PSOE y no antes, el Gobierno ya ha reconocido por primera vez que la inflación va a ser más alta y más persistente de lo que se esperaba hasta ahora. Esto es algo de lo que ya prácticamente todos los organismos económicos vienen alertando desde hace semanas, que la inflación se va a quedar durante mucho más tiempo de lo que esperábamos. Y bueno, sin embargo el Gobierno pues mantenía, como decías, el discurso de que esto se iba a controlar en la segunda mitad del año, de que en 2023 prácticamente íbamos a tener una inflación en torno al 2%, como el propio ministro de Inclusión, Escrivá, la semana pasada hablaba de una inflación controlada y precisamente hacía alusión a este objetivo del 2% en 2023-2024 y sin embargo pues Calviño este lunes nos sorprendía con esta declaración, ¿no? de que la inflación va a ser más alta y más duradera de lo que esperábamos. De hecho, nosotros ya apuntábamos la semana pasada que el Gobierno no iba a cumplir sus previsiones según prácticamente la totalidad de las previsiones de los organismos económicos porque se había marcado como objetivo estar por debajo del 6% a finales de año, algo que no se iba a cumplir y alcanzar ese 2% en 2023 que parece ser que tampoco se va a alcanzar. Bueno, lo cierto es que basta con ir al súper a echar gasolina o ver las facturas para ver que no paran de subir los precios de prácticamente todo. La inflación está disparada, ese 2% inflación controlada en un plazo medio breve, la verdad que con la que está cayendo suena surrealista y frente a eso ya vemos cómo definitivamente pues, tenemos un problema a largo plazo. Dentro de esto y de que es un asunto que está generalizado, digamos, en los países de nuestro entorno y con muchas causas que ya hemos analizado, digamos, ¿cuál podría ser ahora el objetivo del Gobierno con respecto a esta inflación? Bueno, pues ahora Calviño ha evitado dar cifras, no se ha marcado ningún objetivo concreto, pero sí ha dicho que debemos estar por debajo de la media de la Unión Europea. Y esto lo ha dicho porque en mayo nuestra inflación se situó en el 8,5% frente al 8,1% que tuvo la media de la Unión Europea. Por tanto, ya cumplimos ese objetivo que el Gobierno se ha marcado. Pero claro, esto depende de cómo lo mires, ¿no? Porque si nos comparamos con la eurozona, estuvimos un pelín por encima, 4 décimas más, y si nos comparamos con otros países, grandes economías del euro, como pueden ser Italia o Francia, pues también estamos con tasas bastante más elevadas. Italia, por ejemplo, en mayo tenía una inflación del 7,3 y Francia un 5,8, porque se ve mucho menos afectada por la subida de precios energéticos. Por tanto, depende de con quién nos comparemos, pues estamos mejor o peor, ¿no? Y ya la OCDE, de hecho, en sus últimas previsiones nos situó entre los 20 países con una inflación media más elevada este mismo año, con lo cual, bueno, pues ese es el objetivo del Gobierno, estar por debajo de la media de la Unión Europea, pero bueno, en cualquier caso vamos a tener unas tasas bastante elevadas, en principio hasta 2024.
Bueno, lo que tienen los datos es que siempre se pueden retorcer a un lado o hacia otro, y ahí está la importancia de nuestro trabajo para ponerle contexto y esa comparación, por ejemplo, con los países de nuestro entorno. Así que en los próximos meses, si oímos esa cantinela de tenemos una inflación por debajo de la media europea, Beatriz, ya hablaremos contigo para situar bien ese discurso y compararnos como tiene que ser. Muchas gracias por la información, Beatriz. Gracias a ti. Que, por cierto, no sé si a ti te afecta o te va a afectar esto de la inflación, por ejemplo. No sé si tienes pensado cogerte una hipoteca en breve, porque sabes que también la inflación afecta a muchos ámbitos y el de las hipotecas también es uno de ellos. Efectivamente, bueno, yo no, a mí de momento no me va a afectar, pero... Bueno, pues como hay mucha gente y está el mercado inmobiliario muy movidito, por si acaso siempre está bien escuchar a nuestro compañero experto en la materia, Joaquín Hernández, que nos va a explicar cómo puede afectar esa subida de tipos y el encarecimiento de las hipotecas, sobre todo a tipo fijo, en los próximos meses. Esta es la sección de Joaquín Hernández. El cambio de ciclo hipotecario ya se siente en la vivienda y prueba de ello es la moderación en el ritmo de transacciones de compra-venta, pero también en la intensificación de la demanda, del vuelco de la demanda hacia las hipotecas a tipo fijo como forma de sortear el aumento del Euribor y por tanto el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable. Sin embargo, lo cierto es también que la banca empieza poco a poco a trasladar ese encarecimiento de las hipotecas a tipo variable a las a tipo fijo. De hecho, según los últimos datos que tenemos del mes de junio, las hipotecas a tipo fijo que se ofrecen ahora costarían entre unos 700 y 1.200 euros al año más de lo que costaban en enero de 2022. Ello, claro está, para una hipoteca promedio a 30 años de 200.000 euros. Lo anterior supone que las hipotecas que se conceden ahora costan alrededor de un 10 a un 20% más de lo que costaban a principios de este año. Este encarecimiento de las hipotecas a tipo fijo es especialmente relevante en el actual mercado inmobiliario, en el actual mercado residencial, dada la importancia que tienen este tipo de préstamos en el ritmo y en la evolución de las transacciones, sobre todo en los últimos meses. Las hipotecas a día de hoy representan el 60% del mercado de transacciones de vivienda en España actualmente, y de ese 60%, el 70% o incluso más del 70% de las hipotecas que se firman a tipo fijo, lo que de alguna manera da a entender que la importancia que tienen estas hipotecas es incluso más relevante que la que puedan estar experimentando ahora las hipotecas variables con la subida del Euribor. Como decíamos antes, las hipotecas a tipo fijo se están encareciendo ya al fecha de junio respecto a enero de este año en el orden de entre 700 a 1.200 euros anuales para una hipoteca promedio a 30 años de 200.000 euros. Todo apunta a que esta tendencia al alza de las hipotecas, este encarecimiento progresivo de la financiación en el acceso a la vivienda tenderá a profundizarse en este segundo semestre. De hecho, las proyecciones que existen ya para la evolución de las hipotecas a tipo variable apuntan a que este tipo de financiación, este tipo de préstamos se podrían encarecer en más de 2.000 euros al año para una hipoteca promedio como la que aludíamos antes, lo que tendería a trasladarse evidentemente a las hipotecas a tipo fijo. De hecho, los bancos están tratando de abaratar lo máximo posible las variables referenciadas al Euribor para hacerlas atractivas frente a esa escalada en la demanda de las hipotecas a tipo fijo, que siguen encareciéndose, pero que siguen igualmente resultando más atractivas para los demandantes. Y si les ha parecido útil la sección de nuestro compañero Joaquín Hernández, seguro que también va a ser muy útil la siguiente de nuestro compañero Marcos Sierra, experto en tecnología, formas de infectarse con un virus informático. Seguro que a más de uno les ha pasado, a mí también de hecho. Así que vamos a escuchar con atención esta sección con la que acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Las infecciones por virus informáticos están a la orden del día. ¿Hay forma de ser invulnerable? En ciberseguridad nada es fiable al 100%, lo que sí se puede hacer es minimizar los riesgos. Esto solo se consigue conociendo las formas de infectarnos que existen. La primera de ellas es obviamente Internet. Hablamos de páginas web que visitamos y sin quererlo instalan un virus. Piden al usuario instalar un programa para visualizar su contenido, pero lo que realmente se instala es un programa malicioso. Otra de las vías de entrada es el correo electrónico, con mensajes que parecen venir de fuentes confiables.
El banco, un centro comercial o alguien de confianza incluyen en el correo archivos que al clicar se instalan malware en nuestro ordenador o teléfono móvil. No hay que decir que quien envía esos mensajes no son quienes dicen ser, se trata de una técnica denominada suplantación de identidad o phishing. Las aplicaciones como WhatsApp, Telegram y también las redes sociales expanden también virus. Ojo de nuevo con los mensajes que recibimos. Evita ejecutar enlaces o links si no estás seguro de quién es el remitente del mismo. También ten cuidado en general al ejecutar cualquier enlace, a pesar de que llegue, como decimos, de alguien conocido. En ocasiones, esas personas han sido infectadas y sus cuentas se usan para expandir los programas maliciosos entre otros dispositivos. La instalación de hardware externo es también la vía de entrada de virus. Hay que estar muy atento al utilizar DVDs, CDs o memorias externas como tarjetas o discos duros. Pasa antes el antivirus para no sufrir sorpresas. Nuestros dispositivos, una vez infectados, pueden convertirse además en vector de transmisión hacia otros equipos si se conectan, como decimos, con otros dispositivos. Mucho ojo también al utilizar aplicaciones de tipo P2P, peer-to-peer, las destinadas a compartir archivos entre usuarios. Muchos de esos ficheros que se contienen dentro de estas aplicaciones están infectados y van a parar a nuestros móviles y ordenadores.